Hola, muy buenos días. Aquí nuevamente estamos en un nuevo repaso de la lección número 5, donde el título se llama Crece la oposición. Mi nombre es Karen Irrazábal, estoy en compañía de Katy Alfonso. ¿Cómo estás, Katy? Hola Karen, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un gusto poder estar nuevamente aquí en un nuevo repaso y bueno, qué tema poder estudiar, cómo crece la oposición con el ministerio de Jesús y podemos Ujú. aprender muchísimas lecciones en esta lección, así que esperamos poder compartir un poquito lo que hemos aprendido y que sea de gran bendición a todos. Exactamente, Katy. Y muchas gracias también por aceptar el desafío de poder acompañarnos una vez más en esta lección de la escuela sabática. Pero bueno, no queremos empezar este repaso sin pedir dirección de Dios. Así que te voy a pedir, Katy, si por favor puedes orar para nosotras. Claro, con gusto. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra en un tiempo de libertad religiosa todavía. Señor, te ruego tu presencia, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotras, Padre. Tú puedas Mm, abrir la mente y el corazón también de aquellos que nos están viendo, Padre. Por mm, amor de Cristo. Amén. amén. Bueno, como estábamos diciendo, ¿no? Que el título se denominaba Crece la posición. En este capítulo de la escuela sabática vamos a estar hablando acerca de algunos milagros que Jesús hizo, ¿no? Y esto narra, empieza en el capítulo, en Juan, capítulo 5 vamos a estar hablando y también el capítulo 6, ¿no? Vamos a hablar de algunos milagros acerca del cuando Dios sanó al paralítico de Betesda. También vamos a hablar cuando Dios multiplicó los panes, ¿no? Y sabemos que justamente cuando Jesús comienza a hacer su ministerio, obviamente comenzó a hacer milagros, comenzó realmente a mostrar el carácter del Padre. Entonces ahí ya comenzó a haber algunos encuentros con los líderes religiosos y comenzaban a hacer esos encuentros mucho más presentes, ¿no? Es por eso que el título se llama Crece la oposición, porque a medida que Jesús iba haciendo su ministerio acá en la tierra, iba haciendo sus milagros, habían judíos o líderes religiosos que se oponían a eso, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Esta escuela sabática, vamos a introducirnos primero al capítulo 5 de Juan, ¿no? Que habla justamente acerca del paralítico de Bethesda. Entonces lo voy a leer. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Em, En estos yacía una multitud de enfermos. Estaban ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero entraba en el estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio tendido y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres quedar sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar y era sábado aquel día. Decía pues los judíos a aquel que había sido sanado, es sábado. ¿No te es lícito llevar la camilla? Él le respondió, el que me sanó
Él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces, acá vemos, ¿no? Justamente que alrededor de ese tanque había muchos ciegos, había muchos enfermos, habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos que estaban esperando esa curación, ¿no? Esa curación no solamente física, sino también esa curación mental y espiritual. Pero lo que llama la atención que eso, el día en que Jesús lo hizo ese milagro de sanar al paralítico de Bethesda, que fue en sábado. Entonces, Katy, al sanar Jesús en sábado, ¿qué quiso enseñarle a los líderes religiosos en ese momento? Me llama mucho la atención de toda esta escena y me pongo a imaginar ese Ajá. momento, ¿no? Cuando es sanado el paralítico después de 38 años, vemos que Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y luego le ordena. Y él prácticamente responde y es sanado por fe. Y cuando los líderes religiosos le encuentran al paralítico sano, en vez de alegrarse con él, eh, ¿qué hicieron? Lo primero que reclamaron con él fue porque estaba alzando su camilla en sábado. Y interesante que el paralítico le responde así, aquel que me sanó me dijo Me que yo dijo. alce. Es como que sí, él con todo orgullo responde y dijo de esa forma, yo me imagino la felicidad de él en ese momento. Y sabemos que los líderes religiosos en el pasado, ellos se habían colocado tantas reglas en sábado que no podrían cargar carga, que no podían encender fuego, que no podían hacer esto, que no podían hacer aquello. Y en vez del sábado ser un día realmente de deleite, Mm, comenzó a ser una carga también para los judíos. Y Jesús sana en sábado y Jesús simplemente podría sanar y no decirle al paralítico que lleve su camilla. Pero sin ujú, embargo, Dios lo hizo, Jesús lo hizo con intención. mm, Y lo que Jesús quiso enseñarles claramente en ese momento es que sanar en sábado estaba en perfecta armonía con la ley del sábado. Aquel que había creado la ley del sábado había ordenado al paralítico que se levante y que ande y que lleve su camilla. Y eso nos enseña mucho también a nosotros porque eh, es lícito hacer las cosas buenas en sábado. Y Jesús sanó en ese momento en sábado y, y el acto de Jesús haber sanado en sábado honraba al sábado. Entonces vemos que tenían tantas reglas, tantas limitaciones, que al final ellos no disfrutaban el sábado. Y sabemos que en Isaías dice que el sábado tiene que ser nuestro deleite, en el cual nosotros no hablamos nuestras propias palabras ni hacemos las cosas para nuestro propio beneficio. Y vemos que Jesús sana al paralítico y él lo hace en beneficio de otra persona. Y los judíos estaban eh, con la mente muy cerrada y en vez de alegrarse con aquel que estaba sano, ellos simplemente decidieron oponerse totalmente a Jesús por ese acto, porque él se fue contra la ley, ¿no? E inclusive la Biblia menciona que ellos querían matarle a Jesús y ellos no lo hicieron porque había mucha gente que también, que sí se alegraba, sí escuchaba lo que Jesús decía. Entonces, debido a eso también ellos no lo hicieron. Pero Jesús, como creador del sábado, él honró el sábado sanando al paralítico. Y otra parte, ¿no? Como estamos hablando, o sea, justamente eh, es una gran lección que Dios quiso enseñar a los líderes religiosos, ¿no? Y cómo podemos aplicar también hoy en día, ¿no? Yo creo que hay cosas lícitas que podemos llegar a hacer en sábado, especialmente por los enfermos, ¿no? Porque inclusive hay una cita de Elena de White
que muchas veces nosotros queremos usar esas horas sagradas para nuestro deleite. Y hoy en día, para nosotros, ¿qué puede llegar a ser un sábado? Descansar, dormir, hacer una siesta, ¿no? Pero nosotros dice que robamos el tiempo de Dios cuando nosotros no salimos a hacer algún tipo de actividad misionera o ayudar a las personas o sanar a los enfermos o hacer algún estudio bíblico, ¿no? Entonces, también tenemos si lo podemos hoy aplicar eso a nuestros días, ¿no? Ahí podemos llegar a decir, ¿no? O sea, cómo nosotros hoy estamos guardando el sábado, cómo estamos guardando las horas del Señor y cómo las estamos utilizando, obviamente, para crecer o ayudar a las personas, pero para la gloria del Señor, ¿no? Mm. Y otra pregunta, ¿no? Dice, cuando Jesús se declaró como el pan de vida, esto está justamente, está hablando, sí, el capítulo Juan capítulo 5, ¿no? En donde él se declaró, Jesús se declara el pan de vida y que ese pan es su carne. Entonces, ¿qué simboliza realmente este pan? Em, y acá siguiendo, contestando esa pregunta, el pan de vida es Jesús y el pan de vida yo lo considero como la palabra de Dios, que nosotros tenemos que diariamente alimentarnos y comer de la palabra de Dios para poder nutrirnos espiritualmente, ¿no? Porque dice en el capítulo 5 versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de la muerte ¿a qué? A la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros consideramos qué simboliza ese pan, así como todos los días tenemos nuestro desayuno, tenemos nuestro almuerzo para poder vivir y nutrirnos físicamente, cada día nosotros tenemos que tener esa nutrición espiritual y como dice, comer de la palabra de Dios, como dice en el mismo capítulo de Juan 5, 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Entonces, escudriñar, estudiar. Y antes de eso, si hablamos de escudriñar la palabra, también tenemos que aplicar lo que es la oración, ¿no? O hacer oraciones fervientes, oraciones constantes, antes de estudiar la palabra de Dios, porque es la única manera que nosotros podamos llegar a conocer a Dios como un Dios de amor, un amigo, un mejor amigo y un Dios personal, y podamos realmente entender, ¿no? Su amor y también entender su carácter todos los días y que Él se pueda revelar para nosotros. Y otra pregunta, Katy, que podríamos hacernos, ¿no? ¿Cuál es la condición que Jesús presentó para la vida, para ganar la vida eterna? Claro, eh, la condición siempre ha sido por la gracia y nosotros vemos una vez más en estos capítulos, vemos por ejemplo que Jesús en el capítulo 6 hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y después la multitud le sigue y le busca a la gente y, y Jesús se declara el pan de vida y en todo ese trayecto eh, la multitud fue y le preguntó, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le responde. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús les estaba diciendo, crean en mí. Y luego, más adelante, dice así. En el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces la condición es porque nosotros creamos en él. Esa es la condición que les dio a los judíos y esa es la condición que tenemos hoy. Porque así, ellos estaban tan preocupados con las obras
Entonces Jesús les dice, no, la condición para que ganen la vida eterna es que ustedes crean en mí, es por fe, es por los méritos de aquel que el Padre envió. Sabemos que Jesús declara también que la autoridad que él tenía para hacer las cosas provenía directamente del Padre. Entonces, eh, esa es la condición, que tengamos fe en Jesucristo. Sabemos que el paralítico tuvo fe en Jesús en el momento en que él se levantó y andó. Jesús no le pidió que tuviera fe, pero cuando Jesús ordenó y él creyó y obedeció, demostró fe. Y esa fe es lo que él estaba pidiendo también a los otros. Y esa misma fe es la que nosotros necesitamos manifestar en el creer en su palabra y obedecer. Exactamente así mismo, ¿no? Como él mismo se declara, ¿no? En, en Juan 6, 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Karen, ¿Sí? ¿Me escuchas? puedes continuar. Después yo hago un comentario. No, entonces dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y qué interesante eso, ¿no? Todo el que viene a mí, nunca le echaré fuera. O sea, realmente si nosotros buscamos a Jesús de todo corazón y queremos realmente entregarnos a Él todos los días, nos rendimos a Él, tratamos de orar, buscarlo en oración, tratar de entender más su palabra, nosotros realmente lo vamos a encontrar a Él, porque dice su palabra, si me buscáis y me buscáis de todo corazón, como me van a poder hallar, ¿no? Entonces, eso como que es una gran lección para nosotros y nosotros, como tú dijiste, no necesitamos nada para ganar la vida eterna, solamente creer en Jesús y ya somos salvos. Pero ahora, la salvación, eso no tenemos que confundir tampoco, ¿no? Que la salvación no tiene que ver con las obras. Nosotros somos, como tú dijiste, somos salvos por gracia, ¿no? Tú dijiste que querías agregar otra cosa. Ahora quiero agregar algo respecto a ese comentario, porque así, la gracia nos transforma. La Exacto. gracia es suficiente para que nosotros seamos transformados, porque si nosotros creemos en Él, vamos a obedecer su palabra. Ujú, No es que yo creo, y si realmente uno cree lo que ujú, Jesús dice, uno va a mm, pasar a realmente a tener en el corazón y a obedecer. No es que, tal cual. nada, yo creo en Jesús y yo voy a ser salvo, pero vivo mi vida como yo quiero y voy totalmente en contra de lo que la palabra dice. No es eso. No es eso lo que vemos en el paralítico. Él creyó y él obedeció, es lo mismo. Mm, Y la gracia es suficiente para transformarnos, porque para por transformarnos. gracia somos salvos y por la gracia somos transformados. Cuanto más pasamos tiempo en la palabra de Dios, más contemplamos la vida de Cristo y por la contemplación nosotros somos transformados. Y algo que quería comentar es para poder ir cerrando, ¿verdad? Eh, Respecto al capítulo 5 que al final Jesús hace un testimonio, un discurso, ¿no? De sus testigos y él presenta cuatro testimonios y él dice así, Juan el Bautista, que es el que preparó el camino para su ministerio, después mis obras, el Padre que me envió y las escrituras. Y llega una parte que menciona que ellos no estaban creyendo en lo que Moisés habría escrito. Entonces, ni a Moisés le creen y a él tampoco le estaban creyendo. Y ahí, en el versículo 38 dice, antes de escudriñar las escrituras, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. En el versículo 37 también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, él presenta cuatro testimonios, ¿verdad?
y ellos tenían muchas evidencias de que realmente Jesús era el enviado por Dios. Pero ellos, a pesar de todas las evidencias que tenían, ellos no creyeron en él. Y, y así, es una pregunta para reflexionar, ¿verdad? ¿Será que nosotros hoy también podemos caer en el mismo riesgo? ¿Qué pensás, Karen? Yo creo que, yo creo que sí, que podemos caer en ese mismo riesgo, ¿no? Em, de tener muchas evidencias de acerca de cómo creer en Jesús o tener su palabra, pero lo que pienso es que podemos llegar a inclusive hasta un punto de creer que somos salvos por obras, ¿no? Entonces comenzar a trabajar y hacer obras, 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 pero nos olvidamos de la gracia o del amor de Jesús, ¿no? Es por eso que cada día, cuando tratemos de pasar ese tiempo con Jesús, ¿no? Que, y que Él nos muestre la evidencia de su amor, de su carácter, de su palabra, y como dijiste, ¿no? De acuerdo a la contemplación, nosotros seamos transformados y que no nos ayude como cristianos a caer en otras tentaciones, porque sabemos que Satanás va a estar más atento a aquellos que buscan a Dios, a ellos son los que más va a desanimar o va a querer poner tentaciones o pensamientos o los va a querer llevar por el camino errado, ¿no? Y porque Satanás está ahí, porque él ya sabe que nosotros estamos luchando por ser lo mejor para el Señor, por también hacer su voluntad y él nos va a querer tentar de diferentes maneras, ¿no? Y justamente nos podemos caer en lo mismo hoy como los judíos, ¿no? Tratando de ser extremistas con ciertas cosas, no solamente fijarnos en la ley y no fijarnos en el amor que hay detrás de esa ley, o tratar de estar cumpliendo reglas, o tratar de estar cumpliendo, bueno, esto no se hace, ¿entiendes? Entonces, como que tenemos que tener cuidado y y buscar ese balance, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Y que todo lo que hagamos sea por amor, no sea por amor o porque Dios está transformando nuestra vida, ¿no? Por gracia, ya sea la manera que nos vestimos, o la manera que comemos, o la manera que hablamos, o la manera que ayudamos a las otras personas, que todo sea de adentro para afuera, ¿no? Que no sea algo Ujú. solamente exterior para que las otras personas lo vean y como que sea aceptado por el mundo o por el mundo cristiano o porque yo pienso que así voy a ser más conservadora o me voy a ver mejor, ¿no? Que todo lo que hagamos realmente venga de adentro para afuera y que sea porque como tú dijiste, ¿no? Que ese tiempo que nosotros pasemos con el Señor y que el Señor pueda ir transformando cada día y como decimos, ¿no? Buscar la santificación, ¿no? Ese proceso de santificación diaria, ¿no? Y sabemos que cuando, como dice su palabra, ¿no? Cuando nosotros vamos a Dios, Él no nos va a echar fuera, Él nos ama tanto y lo único que quiere es darnos vida y darnos vida eterna y darnos vida en abundancia. Amén, amén, exactamente. Eh, Hay un versículo que dice así, vigilad y orad, porque el tiempo está cerca. Ujú. Y yo creo que el mayor peligro que tenemos es cuando nosotros nos creemos autosuficientes. Sí. Porque los judíos, a pesar de que, y los fariseos, los estudiosos de la Biblia en aquella época, conocían mucho de la Biblia, pero sin embargo aquellos que tanto estaban como estando al pie del pueblo, con reglas y todo eso, no le recibieron a Jesús. Jesús vino y no le conocieron. Y lo mismo puede pasar con nosotros hoy. Podemos estudiar la Biblia y al final creernos autosuficientes y no estar preparados para la segunda venida de Jesús, por ejemplo. Entonces, que cada uno de nosotros podamos reflexionar en eso y aprender de estas historias, ¿verdad? De creer
en Jesús, en su palabra, y obedecer, confiar en Él, que la salvación es por gracia, Él ya hizo todo por nosotros y está dispuesto a recibirnos, pero necesitamos ir a Él y vigilar y orar. ¿Te parece si Bueno, cerramos con una oración? podemos cerrar con una oración, pero antes yo quería compartir como una cita que hoy había leído, ¿no? Que está en el espíritu de profecía. ¿Y por qué no nos hacemos esta misma pregunta? Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar, meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas de juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. Em, y dice así, deben hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por medio de la oración, ¿no? Entonces, ¿por qué no le hacemos esa pregunta a Dios? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga hoy para poder fortalecer mi fe? ¿Qué quieres que haga hoy para poder escudriñar o memorizar tu palabra? Porque sabemos que viene un juicio, que tenemos que estar listos, que en ese momento no vamos a tener nada, solamente todo lo que va a estar en nuestra memoria, ¿no? Y terminemos con eso, ¿no? Con una oración pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole al Señor que pueda guiarnos en este paso, en este caminar con Cristo, en este caminar de nuestra vida cristiana, ¿no? Y que todas las pruebas que pasemos diariamente, que Él nos pueda dar las fuerzas para poder sobrellevarlas con Él y tener el éxito, ¿no? Bueno, Exactamente. ¿quieres orar, Katy, para poder cerrar? Sí, oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias te damos por las preciosas lecciones que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. No sabemos cómo agradecerte, Señor, el sacrificio que has hecho por nosotros, por cada pecador, para que podamos ser salvos. Sabemos que tú has venido para salvar y no para condenar. Que podamos confiar en cada promesa, Señor. Tener fe en ti, en tu palabra y obedecer, Padre. Que los mensajes, las enseñanzas, podamos atesorar en nuestros corazones, Padre. Que cada hermano, cada amigo que nos escucha, Señor, que tú puedas bendecir grandemente la vida de cada uno. Amén. También a tu iglesia, Padre. Tu Espíritu Santo se ha derramado en nosotros, Padre. Ayúdanos a ser unidos en ti y que la misión y el Evangelio nos una, Padre. Por amor de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Katy. Dale. La lección fue muy interesante. Muy buena. Así que muchas gracias, realmente esperemos que todo lo que aprendimos hoy podamos practicar en nuestra vida cristiana. Así que bueno, Sí, muchas gracias a las personas que pudieron participar también de esta lección y nos vemos la próxima semana con una nueva lección de la Escuela Sabática para Inverse, para GYC Paraguay. Que tengan un lindo día. Hasta luego. bendiciones.